Buenas tardes a todos, ante ustedes Manuel Cabrera. La siguiente presentación corresponderá a la ayudantía número 2 del ramo de mecánica de materiales, en donde se estudiarán los temas de esfuerzos cortantes y esfuerzos permisibles. Al igual que la ayudantía número 1, esta constará con dos secciones. La primera, la revisión de la teoría de manera muy resumida, y la segunda corresponderá a la resolución de ejercicios prácticos con el objetivo de poder complementar directamente las clases realizadas por el profesor Angelo Oñate. En este caso, partiendo por la parte de teoría, comenzamos explicando qué son los esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes corresponden a la intensidad de una fuerza interna que actúa de manera paralela o tangencial a una superficie dentro de un material. Como se indica destacado en esta definición, son fuerzas internas, al igual que todos los tipos de esfuerzos, que tienen el objetivo de poder soportar directamente solicitaciones externas, manteniendo cohesionado nuestro material. Esta se diferencia del esfuerzo normal, ya que este último se aplica de manera perpendicular a la sección transversal, mientras que el esfuerzo cortante actúa de manera paralela a la sección transversal. Esta parte tiende a producir un deslizamiento relativo entre los planos adyacentes del material. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente a que, a diferencia del esfuerzo normal, que tiende a generar una compresión o una tracción del material solicitado, el esfuerzo cortante tiende a generar este deslizamiento relativo o este cambio de sección. En este caso se puede apreciar en el gráfico o en la figura de la derecha, donde en los puntos A y en los puntos C, a causa de esta carga F, se genera este deslizamiento relativo. Esto obviamente va a generar un corte en el material siempre y cuando la fuerza de aplicación o la fuerza externa sea superior a la resistencia propia del material, que se puede representar como estas cargas V que actúan de manera opuesta a la fuerza aplicada, manteniendo obviamente el equilibrio estático. Junto con esto, en la parte C de la imagen se observa que el esfuerzo cortante promedio, que se representa por la letra griega tau, actúa también en la misma dirección a las fuerzas internas que soportan la carga externa. La fórmula con la cual se puede representar directamente este esfuerzo corresponde a que nuestro esfuerzo cortante tau es igual a nuestra fuerza tangencial partido por nuestra área transversal. Esta ecuación se utiliza principalmente en componentes de unión o sujeción, como pueden ser pernos y pasadores. Cuando nosotros queremos trabajar con otro tipo de componentes que también pueden estar sometidos a esfuerzos cortantes, la forma de resolverlos varía un poco, ¿ya? No obstante, para como dije anteriormente, componentes como pernos y pasadores, esta ecuación puede representar fácilmente, o mejor dicho, muy acertado, lo que serían los esfuerzos reales a los que está siendo sometido el material. Los tipos de esfuerzos cortantes corresponden a dos principalmente. El primero corresponde al esfuerzo cortante simple, ya que se presenta cuando una fuerza tangencial actúa sobre un solo plano de corte. ¿A qué me refiero con esto? Se puede observar en la figura de la izquierda, donde tenemos directamente un pasador o un perno entre C y D, en el cual está sujetando dos placas, la placa A y la placa B. Estas están siendo tensadas o traccionadas directamente por una fuerza F que actúa en sentidos opuestos. Y esto va a generar dentro de este plano, o sea, de esta sección de unión entre A y B, un plano cortante sobre nuestro perno CD. ¿Ya? La forma de calcularlo, como dije anteriormente, para esfuerzo simple corresponderían a la carga, que en este caso va a ser la carga F partido por el área del perno, que correspondería a el área con el diámetro de este. Y para el caso de esfuerzos cortantes dobles, lo que tenemos aquí es que se da cuando la fuerza se transmite a través de dos planos de corte paralelos. Esto también se puede ver en la figura de la izquierda, en la parte inferior, donde tenemos el mismo pasador, que en este caso es HJ, el cual está haciendo o tiende a unir la placa C, la placa D y la placa A, donde la placa C y la placa D están siendo traccionadas por una fuerza que cada una es igual o es la mitad directamente de la placa A, que está siendo sometida por una fuerza F. En este caso, la forma de calcular esto es dividiendo directamente nuestra fuerza F en dos, ya que tenemos estas dos secciones de corte paralelas, que sería la correspondiente a la unión entre C y A y D y A. Estas son las de acá. En este caso esto presenta una ventaja, ya que la resistencia de este sistema es el doble, por lo tanto nuestro sistema puede llegar a soportar el doble de carga sin entrar en falla. Y esto, como indica el texto,
se puede deber directamente a que el área de resistencia es mayor, ya que tenemos dos secciones, así como también que estamos directamente dividiendo por 2 la carga aplicada. De cualquiera de esas dos formas se puede observar o se puede visualizar directamente esta ventaja en este tipo de unión. Con respecto al esfuerzo cortante, claro está. La representación de estos esfuerzos se puede realizar de dos maneras. La primera es mediante un diferencial de volumen y la segunda un diferencial de área. En este caso, los diferenciales tanto de volumen como de área se utilizan principalmente para poder determinar el estado de esfuerzos que presenta una zona específica de un material que está siendo sometido a cargas externas, que obviamente a nosotros nos interesa analizar. En este caso, en el estado de diferencial de volumen, se observa que tenemos todos nuestros esfuerzos normales correspondientes al esfuerzo Y, al esfuerzo X y al esfuerzo en Z, que actúan perpendicularmente a las caras, cara Y, cara X y cara Z respectivamente, mientras que sobre la cara o paralelo a esta actúan los esfuerzos cortantes, el esfuerzo cortante IZ, el XZ y el XY, ¿ya? Si nosotros queremos evaluar esto de una manera más simplificada, podemos verlo de manera de dos dimensiones como diferencial de área que se observa en la zona de la derecha, donde aquí tenemos tanto nuestro esfuerzo en Y como nuestro esfuerzo en X, así como nuestro esfuerzo cortante XY. No obstante, como nosotros estamos trabajando bajo un estado de equilibrio, tenemos que presentar cargas o esfuerzos opuestos que al final generen un equilibrio que todo se iguale a cero, por así decirlo. En este caso se puede observar en los esfuerzos normales que tenemos para el esfuerzo en X positivo que va hacia la derecha, tenemos un esfuerzo en X negativo que va hacia la izquierda. Tenemos también, para el caso de Y, tenemos un esfuerzo en Y positivo hacia arriba y un esfuerzo en Y negativo hacia abajo. Y para el caso del esfuerzo cortante, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un esfuerzo cortante en esta zona de acá, que apunta hacia la derecha, tenemos que sí o sí tener el caso contrario en la parte inferior apuntando hacia la izquierda, ¿ya? Esto para, como dije anteriormente, mantener el equilibrio estático. No obstante, como este esfuerzo no está siendo aplicado directamente o no está atravesando el centroide de nuestra cubito, como si es el caso de los esfuerzos normales, lo que va a generar es que este cubito va a empezar a rotar debido al brazo rotador. No obstante, para evitar esto, se tienen que agregar dos esfuerzos que supriman directamente esta rotación y mantengan el equilibrio, que corresponderían a estas flechas que se encuentran tanto acá como acá. En este caso, esta representación que se puede ver acá corresponderá a la representación donde obtenemos tanto el esfuerzo normal en Y, el esfuerzo normal en X y el esfuerzo constante XY positivos en esta representación. Esto es un consenso que se llegó directamente para poder representar este tipo de esfuerzos. ¿Ya? Ustedes si quieren pueden modificarlo, pero al momento de modificarlo tienen que directamente dejar estipulado la resolución de los ejercicios que están utilizando otro sistema de signos, ¿ya? Así que si no quieren complicarse, trabajen directamente con este. Cuando nosotros tenemos esfuerzos que están saliendo, esfuerzos normales que están saliendo de nuestro cuadrado, son positivos. Y los esfuerzos que actúan directamente en la esquina superior derecha, corte principalmente, corresponderán a esfuerzos cortantes positivos. La sección número 2 corresponderá a los esfuerzos permisibles. ¿Qué es un esfuerzo permisible? Esto tiene que ver directamente con el diseño de elementos mecánicos. Y la definición indica que los esfuerzos permisibles es el valor máximo de tensión que puede soportar un material en servicio sin que ponga en riesgo la seguridad y la funcionalidad de la pieza. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos un material que está siendo sometido a cargas externas, este obviamente tiene que presentar fuerzas internas que mantengan el material unido. No obstante, si nosotros aplicamos cargas externas excesivas, el material no va a ser lo suficientemente fuerte como para poder soportar directamente esas cargas y se va a fracturar, o sea, se va a decohesionar, va a empezar a dividirse en uno o más secciones o más partes. Esto obviamente no se quiere, por lo tanto se tiene que diseñar o se tiene que trabajar directamente el material bajo cargas que pueda soportar, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante en ayudantías posteriores, pero también se puede generar un fallo sin que el material se separe, pero sí que se deforme, o sea que cambie su forma tanto que ya las condiciones de trabajo no sean las mismas que se diseñaron en un principio. Por lo tanto, el material ya no es capaz de cumplir su función, por lo tanto, ya falló, aunque no se haya fracturado, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que se genera o cómo se trabaja directamente bajo este límite o bajo este esfuerzo máximo? Se obtiene a partir del esfuerzo de falla de un material
que sería el límite elástico o resistencia última, que son temas que vamos a ver más adelante, y se divide por un factor de seguridad que se denomina con la letra N. ¿Ya? Esto se puede apreciar en las ecuaciones de más abajo, donde tenemos que tanto el esfuerzo normal admisible es igual al esfuerzo de falla partido por N, o el factor de seguridad, mientras que el esfuerzo cortante admisible es igual al esfuerzo cortante de falla partido por el factor de seguridad N. Aquí se denomina como factor de seguridad. El factor de seguridad es un coeficiente que introduce un margen de seguridad entre el esfuerzo real en servicio y el esfuerzo de falla del material. ¿A qué se refiere con esto? Como se dijo, si nosotros trabajamos con las ecuaciones que vimos anteriormente y despejamos el valor de n, resulta lo mismo. O sea, n sería igual al esfuerzo de falla partido por el esfuerzo admisible. ¿A qué se debe que nosotros trabajemos con un factor de seguridad? ¿Por qué se utiliza directamente en la industria y por qué cuando ustedes tengan que diseñar cualquier tipo de elemento mecánico siempre van a tener que trabajar con un factor de seguridad, ya que por norma se lo piden? Esto se debe a que presentamos nosotros bastantes fenómenos dentro de lo que es la etapa de diseño, correspondientes a, por ejemplo, variaciones en las propiedades del material. Al momento de nosotros seleccionar un material, el material por catálogo viene con unas propiedades estables o unas propiedades definidas. No obstante, el material puede llegar a presentar algún tipo de problema en su fabricación, ya algún tipo de grieta interna, algún tipo de no sé, microestructura no homogénea, que puede llegar a generar una reducción un poco de sus propiedades mecánicas. Por lo tanto, si nosotros trabajamos en el límite de diseño, debido a esos problemas con el material, este puede llegar a fallar. Otro caso pueden ser errores en el cálculo o simplificación en los modelos, que esto es bastante común, ya que hay muchas veces que nuestros cálculos son muy complejos, por lo tanto lo que hacemos es simplificarlos bajo obviamente unos límites, ¿ya? Que obviamente van a generar que el resultado sea un poco más ajustado que el real. Por lo tanto, a lo mejor podemos estar trabajando muy cerca del límite real o estar trabajando por sobre el esfuerzo máximo de trabajo. Entonces, se recomienda siempre este factor de seguridad. También sobrecargas accidentales, por ejemplo, si nosotros no llegamos a considerar algún tipo de carga extra, no sé, pues si estamos trabajando con alguna estructura y no consideramos las fuerzas del viento, o las fuerzas del viento las consideramos más bajas que las máximas que se pueden presentar, eso puede llegar a generar una falla, así como también condiciones de operación como la temperatura, corrosión o fatiga. Dicho todo esto, el factor de seguridad es muy importante y puede variar directamente de las condiciones en las que va trabajando nuestro material que vamos a diseñar. Comúnmente siempre se trabaja con un factor de seguridad de 2 a 2,5. Esto que nos indica que literalmente nosotros estamos duplicando el diseño de nuestro material para que pueda aumentar el doble su resistencia con respecto a la cual va a trabajar. ¿Ya? Entonces es un margen muy amplio, no es que nosotros estemos agregando un poco más de seguridad, sino que literalmente estamos duplicando la seguridad. Este valor puede aumentar ya dependiendo de otras condiciones, como pueden ser, por ejemplo, ambientes. Si estamos trabajando bajo ambientes altamente corrosivos, como puede ser el ambiente marino, se tiende a trabajar con un factor de seguridad un poco más alto, ya que esto va a permitir que la vida útil de nuestro componente diseñado sea mucho mayor. Dicho esto, vamos a pasar directamente a lo que serían los ejercicios propuestos. ¿Qué tenemos como el primer ejercicio correspondiente al esfuerzo cortante? Tenemos directamente una viga que está siendo soportada por dos pasadores, uno en el pasador en el punto A y otro en la parte superior del punto C y en el punto B. Y nos dicen determine el esfuerzo cortante promedio del pasador de 20 milímetros de diámetro ubicado en A y el pasador de 30 milímetros de diámetro ubicado en B, los cuales soportan la viga de esta figura. Se puede observar que también la viga está siendo accionada o traccionada directamente por una carga de 30 kilonewtons aplicados a 2 metros de lo que sería nuestro punto A. Entonces, en base a lo que nos piden en el enunciado, calcular directamente cuál es el esfuerzo cortante en el punto A y el esfuerzo cortante en el punto B. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Y esto lo vamos a ver mucho durante la resolución de estos ejercicios, es partir directamente con establecer el diagrama de cuerpo libre, donde vamos a eliminar todo lo que no nos interese y vamos a trabajar directamente con las fuerzas externas que van a estar aplicadas dentro de nuestro material. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el pasador A, como se puede observar, ¿qué es lo que nos va a restringir? Nos va a restringir que nuestra viga se mueva tanto en el eje X como en el eje Y. Por lo tanto, tenemos
dos cargas internas que correspondería a la carga en AI y a la carga A sub X. Así como nosotros en el punto B tenemos una fuerza que correspondería a la fuerza aplicada por este cable, el cable BC, que trabaja con esta orientación, por así decirlo, que se puede apreciar en esta flecha. Aparte de eso, también tenemos que agregar las cargas externas, como pueden ser la carga de 30 kN y las dimensiones, obviamente, a las cuales se están aplicando estas cargas. Es importante aclarar que estos sentidos en el cual nosotros apliquemos o dibujemos nuestras reacciones en estos puntos puede ser el que nosotros queramos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros la dibujamos en el sentido contrario, al final lo que va a pasar es que nuestra resolución de nuestras ecuaciones nos van a dar valores negativos. Esto lo que nos va a decir es que nosotros colocamos la carga en sentido contrario. Yo comúnmente lo que hago es analizar directamente el estado de esfuerzo de nuestro material y evaluar directamente, por ejemplo, hacia qué dirección pueden ser más posible que actúen estas reacciones. ¿A qué me refiero con esto? Y lo veamos de esta manera. Nosotros tenemos que nuestra barra está siendo cargada directamente con 30 kN. Por lo tanto, sabemos que tienen que existir dos fuerzas que permitan sostener directamente esta barra. En este caso tenemos una que ya sabemos que actúa de esa manera, que correspondería a este cable de acá. Por lo tanto, esta sabemos que la carga tiene que ir positiva, o sea, hacia arriba. Y también en este punto, esta carga en el eje Y también tiene que ser positiva, porque también tiene que ayudar a soportar directamente estos 30 kN. Y eso fue lo que yo dibujé acá, donde tenemos la reacción en I y la reacción FBC positivas en el eje Y. Y para el eje X, como esta actúa en el sentido positivo en el eje X, o sea, hacia la derecha, esta tiene que actuar en el sentido negativo del eje X, o sea, hacia la izquierda, para poder mantener el equilibrio estático. Y de esta manera yo me puedo asegurar, solamente mirando el ejercicio y analizando la distribución de las cargas, hacia qué lado sería más fácil o más plausible que estas estén orientadas. ¿Ya? Como dije anteriormente, si ustedes no hacen esto, también está bien, no más que al final van a tener que tener ojo con los signos en los que ustedes obtengan directamente estas cargas. Si es negativo, si es positivo, tienen que ir analizando eso. Entonces, una vez realizado nuestro diagrama de cuerpo libre, que como dije anteriormente es fundamental para poder desarrollar de buena manera estos ejercicios, ya que es el punto más importante. Si ustedes se equivocan haciendo el diagrama de cuerpo libre y no revisan después, todo lo que van a tener hacia abajo va a estar malo, sí o sí. Una vez desarrollado el diagrama de cuerpo libre, pasamos a establecer nuestras ecuaciones de equilibrio, que siempre son 3 para sistemas de 2 dimensiones, correspondientes a la sumatoria de fuerza en X es igual a 0, la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0 y la sumatoria de momentos en A es igual a 0. Partiendo con la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, ¿qué tenemos? Tenemos que la carga AX que apunta hacia la izquierda, como nosotros la pusimos negativa, más nuestra componente en X de la carga FBC, que correspondería a este componente en X, ya que nos la da con este triángulo de ángulo, por así decirlo, igual a 0. Para el caso de la fuerza en Y, aquí tendríamos que nuestra reacción AY, nuestra componente en Y de la fuerza BC, y también tendríamos la acción de estos 30 kN negativos, como se puede apreciar aquí, igual a 0. Y por otro lado, la sumatoria de momentos, que aquí nosotros lo podemos aplicar en el punto que nosotros queramos. No obstante, siempre se recomienda aplicarlo en el punto en el cual eliminemos más fuerzas. ¿A qué me refiero con esto? A que de esta manera lo que vamos a hacer es reducir enormemente la complejidad de resolución de nuestro ejercicio. En este caso, el punto en el cual vamos a eliminar más fuerzas corresponderá a este punto de acá, donde eliminaríamos tanto la fuerza AX como la fuerza Y, ya que no tendrían momento brazo del momento. Por lo tanto, tendríamos estos 30 kN aplicados a 2 metros, generando un momento horario, por lo tanto sería negativo según la conversión, mientras que la componente en I de la fuerza FBC, en una distancia de 6 metros con respecto al punto de momento, trabajarían en sentido antihorario, por lo tanto sería positivo, y esto es igual a 0. La fuerza FBC en el componente X, que es la que se encuentra en esta sección, no presentaría momento, ya que está trabajando directamente en el mismo, o principalmente no tendría brazo, palanca, para generar momento. Por lo tanto se anula y quedaría de esa manera. Una vez obtenido lo que serían nuestras ecuaciones de equilibrio, pasamos directamente a obtener nuestras cargas o nuestras fuerzas que van a estar siendo aplicadas para cada uno de los puntos. Partiendo directamente por
la ecuación del momento, donde tenemos solamente una incógnita, nuestra FBC, obtenemos que esta correspondería a 12.500 newton, ¿ya? En este caso es importante tener en cuenta que como estamos trabajando en kilonewton esta fuerza, es importante pasarla a newton para obtener todo en las unidades internacionales más básicas. Con FBC obtenido ya podemos calcular directamente nuestra constante AX, que sería igual a 7.500 newton, y también nuestra constante AI, que sería igual a 20.000 newtons, ¿ya? En este caso aquí se puede observar directamente cómo se fue realizando la resolución de los ejercicios, que es pura álgebra básica. Si nosotros nos vamos directamente al punto A, aquí nos tenemos aplicable dos cargas. Pero ¿cuál de esas dos cargas va a ser la que genera corte? En realidad son las dos cargas como tal. Y para eso tenemos que calcular lo que sería una carga resultante. ¿Cómo se hace eso? Directamente con esta ecuación de acá, que es la obtención de la carga promedio en el punto A, correspondería a la raíz de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. En este caso corresponderían a 7.500 al cuadrado más 20.000 al cuadrado, obteniendo que en A tenemos una carga aplicada de 21.360 newtons. Entonces, en base a esto ya podemos directamente obtener los esfuerzos cortantes en el pasador A y en el pasador B. Si nosotros vemos directamente el caso del pasador A, observamos que tenemos un esfuerzo cortante doble, como se puede apreciar aquí, ya que tenemos la fuerza FA, que es la que tenemos acá, y tenemos dos secciones de corte, o planos de corte, por lo tanto se distribuye directamente esta fuerza A en dos. Por lo tanto, al momento de nosotros aplicar nuestra ecuación, tendríamos que dividirla en estas dos secciones. Por lo tanto, sería FA partido 2, partido por el área del punto A. El área del punto A nos lo dieron, que en este caso era de diámetro 20 milímetros, que se encontraría acá. De esta manera, aplicando la ecuación, donde aquí tenemos el diámetro de un pasador, ¿ya? El área de un círculo, tendríamos directamente newton aquí arriba, que serían los newton de la fuerza, partido por milímetros cuadrados, representado como esfuerzo de megapascales. Y tendríamos igual a 34 megapascales, como el esfuerzo de corte promedio en el pasador A. En el caso del pasador B, o el esfuerzo cortante en el pasador B, aquí se puede observar que este correspondería a un esfuerzo cortante simple, por lo tanto aquí no hacemos esta división de la fuerza, sino que se trabaja con la fuerza completa. Y en este caso, según el enunciado, este pasador cuenta con 30 milímetros de diámetro. Por lo tanto, aquí en vez de trabajar con 20, se trabaja con 30. Y de la misma manera, aquí tendríamos newtons y acá abajo tendríamos milímetros cuadrados. Por lo tanto, nuestro esfuerzo obtenido sería megapascales. Ustedes esto lo pueden pasar a metros, perdón, y trabajarlo directamente con metros, y tendrían aquí newton partido por metros y obtendrían este resultado en pascales, que sería un valor mucho más grande. Ya sería esto por 10 a la 6. Y después lo pueden llevar a un valor mucho más fácil de leer, que es megapascales. Ahí ustedes pueden ver que les facilita más. Si ustedes tienen complicaciones al momento de hacer estas transformaciones de unidad de medida, les recomiendo trabajarlo directamente en las unidades más básicas, que serían newton y metros cuadrados. El siguiente ejercicio corresponde a un ejercicio que abarca tanto esfuerzo cortante y esfuerzo normal, en donde tenemos directamente el bloque de madera que esté acá está sometido a una fuerza de compresión de 2 kilonewtons. Determinen los esfuerzos normales promedios y cortantes promedios desarrollados en las fibras de la madera que están orientados a lo largo de la sección A sub A, que corresponde a esta sección de acá, formando un ángulo de 30 con respecto al eje del bloque, o sea, a la sección en la cual, o al eje, al sentido en el cual se están aplicando directamente estos esfuerzos de compresión. ¿Cómo resolvemos esto? Directamente de manera igual que lo hicimos en el primer ejercicio. Lo primero que hacemos es realizar nuestro corte del material, o sea, eliminamos una de las dos partes. Yo voy a trabajar solamente con la parte inferior, por lo tanto esta parte de acá arriba no nos interesa, que es lo que se puede ver acá, que tendríamos solamente la parte inferior. Tenemos nuestro esfuerzo de compresión externo, y internamente, como nosotros hicimos este corte de acá, tenemos que representar cuáles van a ser las fuerzas internas de nuestro material. Y las fuerzas internas de este material corresponderán a una fuerza cortante F sub V y una fuerza normal F sub N, que actúan, como os dijimos anteriormente en la parte teórica. La fuerza normal actúa perpendicular a la superficie, mientras que la fuerza cortante actúa paralela a la superficie. Aquí existen dos formas de resolverlo. La primera es trabajar directamente con este sistema de ejes coordenados, ¿ya? Donde tendríamos que esta carga actúa
en el eje X, mientras que estas tienen componentes X y Y. O lo que podemos hacer, y que le recomiendo que hagamos, es inclinar directamente nuestro sistema de referencia, trabajando directamente como con que esta es el eje X y este de acá es el eje Y, con un ángulo de 30 grados. De esta manera lo único que tendríamos serían las componentes de la fuerza de compresión en esta diferencia de 30 grados. O sea, aquí solamente tendríamos que sacarle el seno y el coseno, que sería mucho más fácil de poder calcularla. De esta manera ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre con las fuerzas externas e internas. Hacemos las ecuaciones de equilibrio. Aquí en este caso tenemos solamente dos incógnitas, que sería la fuerza N y la fuerza B. Por lo tanto, no requeriríamos de sumatoria de momentos y tendríamos solamente que nuestra sumatoria de fuerza en X es igual a 0 y nuestra sumatoria de fuerza Y es igual a 0. En el caso de la fuerza en X tendríamos que, como consideramos que este sería el componente en X, que nuestra fuerza B, que actúa el sentido positivo de la X, menos los 2 kN o los 2000 newtons por el coseno de 30 grados, o la componente en X de nuestra carga de 2 kN. En el caso del esfuerzo, de la fuerza en Y, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, tendríamos que nuestra fuerza normal, que va en la parte positiva, apuntando hacia arriba en Y, sería igual a menos 2000 por el seno de 30 grados, igual a 0, ya correspondiente a esto. De esta manera lo que hacemos acá es simplemente resolver estas ecuaciones en el punto 1, como que la fuerza, despejamos nuestra fuerza vertical obteniendo que es igual a 1732 newtons y despejamos nuestra fuerza normal que correspondería a 1000 newtons. De esta manera, teniendo esto, ya podemos directamente calcular lo que serían nuestros esfuerzos. En este caso, ¿cómo calculamos nuestros esfuerzos? Sabemos que para el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal son la carga aplicada por la sección transversal. Pero ¿cómo calculamos la sección transversal? Aquí la sección transversal ya no correspondería a esta de acá, sino que correspondería a esta sección A sub A. Por lo tanto, hay que calcular esa área. ¿Cómo se calcula esa área? Directamente con trigonometría, teniendo que un ángulo de 30 grados, teniendo esta distancia que correspondería, ¿lo tengo aquí? Sí, lo tengo acá, que correspondería a estos 150, aquí en esta parte de acá, 150 milímetros. Por lo tanto, podemos calcular directamente esta zona de acá, o esta distancia, que sería igual a 150 por el seno de 30 grados, que en este caso es simple trigonometría, obteniendo que X es igual a 300 milímetros. Por lo tanto, el área, como es un rectángulo, que correspondería a el largo por el espesor, los 300 por 50, 15.000 milímetros cuadrados. Y de esta manera ya tenemos nuestras cargas aplicadas y tenemos el área donde se está aplicando y corresponderían a 0.066 megapascales en el caso del esfuerzo normal promedio, o 66.6 kilopascales, y el esfuerzo cortante promedio correspondería a 0.115 megapascales o 115.5 kilopascales. De esa manera resolvemos directamente este ejercicio. Y finalmente vamos a pasar al caso de los esfuerzos permisibles, que corresponderían directamente a, como estamos trabajando en esfuerzos permisibles, a diseñar o a calcular directamente las dimensiones que tendría que tener nuestro material o nuestra pieza para poder soportar esfuerzos máximos empleados. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el empalme de la banda estará sometido a una fuerza de 800 newtons. Determine A, el espesor T requerido en la banda si el esfuerzo de tensión permisible para el material es de 10 megapascales. B, la longitud requerida del empalme si el pegamento puede soportar un esfuerzo cortante permisible de 0.75 megapascales. Y C, el diámetro requerido de R del espasador si el esfuerzo constante permisible para este es de 30 megapascales. Entonces, si leemos esto, igual nos puede resultar un poco difícil de entender, pero principalmente nos están pidiendo, en primer punto, obtener el espesor T para poder soportar directamente este esfuerzo normal de 800 newton, obtener este espesor de T para obtener el esfuerzo, para soportar el esfuerzo cortante que se puede apreciar en esta zona a causa de esos 800 newtons, y por último calcular el diámetro de este pasador para poder soportar estas cargas que están separando directamente esta pieza con esta pieza de acá, de 800 newtons.
¿Qué hacemos entonces? Es bastante más simple esto, ya que no tenemos que hacer diagrama cuerpo libre porque tenemos todo nuestro sistema, o mejor dicho, no tenemos cargas distribuidas ni tenemos que sumar distintas cargas a aplicar el mismo punto, sino que las tenemos todas de manera directa. Lo que es importante es analizar directamente qué es lo que nos están pidiendo en este caso. El punto A nos indica calcular el espesor de la banda T. Podemos observar que esta banda T está siendo sometida a una fuerza normal, por lo tanto aplicamos directamente la ecuación de fuerza normal, que sería fuerza partido por área, donde ¿qué es lo que nos falta saber? Nos falta saber el espesor. Por lo tanto, tenemos que tener el esfuerzo máximo que puede soportar, que es el que nos dan de 10 megapascales o 10 por 10 a la 6 pascales, que es una conversión que tienen que aprenderse muy bien ustedes. Esto va a ser igual a nuestra carga, que es 800 newtons, que se puede ver acá, partido por, en este caso que tenemos el espesor de o mejor dicho, el ancho de esta banda, que correspondería a 45 milímetros o 0.045 por lo que sería este valor de acá, que correspondía al espesor de la banda, que es T. Que lo que se hace en este caso es literalmente despejar T, obteniendo de esta manera, llegando a que T tiene que ser igual a 0.00177 metros. Cuando nosotros trabajamos para obtener un espesor, un diámetro, etcétera, alguna componente de diseño de geometría, les recomiendo siempre trabajar en unidades más básicas de esfuerzo, o sea, en pascales y en metros. De esta manera el resultado siempre lo van a obtener en metros y no van a tener que estar ahí complicándose para ver en qué unidad de medida va a estar el resultado. En este caso tenemos que nuestro valor de espesor es 0.0177 metros o 1.77 milímetros. O sea que esta banda tiene que medir 1.77 milímetros para poder soportar o tiene que medir como mínimo eso para estar dentro de lo que sería el esfuerzo máximo soportado. Si nosotros aumentamos el espesor, lo que vamos a estar haciendo es permitir que nuestro material resista mayor cantidad de esfuerzo. Por lo tanto, estaríamos aumentando la seguridad de nuestro sistema o, como dijimos en la teoría, estaríamos agregando un factor de seguridad adicional a nuestro sistema. Por otro lado, tenemos la longitud del solape, que correspondería a esta distancia, donde se pueden ver que esta banda está rozando o está siendo apretada con respecto a la otra banda más clarita. Esta presenta una longitud que se denomina como D sub T. Y de la misma manera tenemos que calcular principalmente esta distancia. ¿Cómo lo hacemos? Estamos trabajando bajo esfuerzo cortante, que se puede apreciar aquí como en esta geometría, que correspondería a un esfuerzo cortante de tipo doble, ya que tenemos dos secciones de corte. Por lo tanto, nuestra ecuación va a ser igual que tau, va a ser igual a la fuerza partido por A. Y esta fuerza tiene que estar partida por 2. Nos dan el esfuerzo cortante permisible, que es de 0.75 por 10 a la 6 pascales, que sería igual a nuestra fuerza, que son 800 newtons partido 2, por lo que sería el área, que es un rectángulo de 0.045 metros, que serían estos 45 milímetros, por D sub T, que es este largo de acá. Haciendo lo mismo que hicimos más arriba, despejamos y obtenemos que esta distancia de D sub T correspondería a 0.01185 metros o 11.9 milímetros. Por lo tanto, tenemos que presentar una distancia de aquí de 11.9 milímetros para que nuestro sistema no llegue a fallar por esfuerzo cortante. Y finalmente tenemos que calcular el diámetro del pasador, que es bastante más simple de poder observar, que es el diámetro que tiene que presentar para no fallar por corte al momento de nosotros traccionar a una fuerza de 800 newtons esta placa de acá. Como es un esfuerzo cortante de pasador que presenta ¿cómo se llama esto? Una unión doble o un esfuerzo cortante doble, debido a que se puede observar una sección por este lado y una por el lado opuesto, también tenemos que dividirla por 2, obteniendo que nuestro esfuerzo cortante va a ser igual a nuestra fuerza partido 2 partido por el área, que va a ser igual a los 30 por 10 elevado a 6 pascales, que corresponderán al esfuerzo cortante permisible para el material con el que está hecho el pasador, que nos indican en el enunciado. De esta manera aquí varía un poco el área, ya que aquí tenemos un diámetro al cuadrado, por lo tanto al momento de despejar este diámetro pasamos directamente a tener la raíz de estos 800 que corresponderían a la fuerza, y esto de acá
por pi correspondería a el esfuerzo cortante permisible por pi. Y estos valores de 4 y 2 corresponderán a la solución de la ecuación que se puede ver acá. Obteniendo que este diámetro mínimo correspondería a 0.04120 metros o 4.12 milímetros. Todos estos resultados que obtuvimos acá, que se encuentran en milímetros, son las dimensiones mínimas para que el sistema no falle. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda siempre? Cuando nosotros tenemos resultados mínimos, trabajar con un poco más. Normalmente todos estos resultados, cuando nosotros vamos a la parte de ingeniería, vienen normalizados. ¿A qué me refiero con normalizados? Que nosotros tenemos que llevarlo a un valor con el cual trabajen los fabricantes de estas piezas. ¿Por qué? Porque normalmente estas van unidas a otras piezas, entonces para evitar tener que fabricar cada una de las piezas a la medida de nuestro caso, las llevamos a una medida estándar, por lo tanto de esa manera no tenemos que fabricar, sino que tenemos que comprar componentes que se adapten a esas medidas estándar. Y es obligatorio, no es recomendado, sino que es obligatorio, para que no falle, siempre llevarlas a un valor superior. O sea, por ejemplo, caso hipotético, si este diámetro del pasador estándar fuera de 5 o de 4 y a nosotros nos dio 4.12 el mínimo, nosotros no podemos llevarlo a normalizar a 4 milímetros porque estamos por debajo de lo mínimo, o sea, nuestro material va a fallar. Tendríamos que llevarlo a comprar un pasador de diámetro 5. De esa manera nosotros estamos asegurando de que nuestro componente no va a fallar porque estamos incluso agregándole un poco de factor de seguridad adicional. Y esa sería la ayudantía número 2 de este ramo de mecánica. Espero que le haya gustado y quedo atento a cualquiera una de sus dudas.